¿Puede una sola palabra, susurrada en una habitación oscura, desviar el curso de la historia? No una palabra gritada en un campo de batalla, ni una proclamada desde un trono, sino una palabra sencilla, casi doméstica, ofrecida a un enemigo. Solemos pensar que la historia la escriben los ejércitos, los emperadores, los grandes movimientos de masas. Pero a veces, en los pliegues del tiempo, en una calle polvorienta de una ciudad antigua, un hombre ordinario toma una decisión que lo cambia todo. No lo hace buscando la gloria. De hecho, probablemente lo hace con las rodillas temblando y el corazón en la garganta. Esta es la historia de uno de esos hombres. Un hombre cuya valentía no consistió en enfrentar a un león, sino en caminar hacia una casa de la que todos los demás huían. Si estas historias de fe silenciosa pero profunda resuenan contigo, te invito a suscribirte para que no te pierdas ninguna. Juntos seguiremos explorando cómo los gestos más pequeños pueden tener el eco más grande. Damasco. El nombre mismo evoca un aroma a especias y a tiempo. En el siglo I era ya una ciudad vieja, una de las más antiguas del mundo, habitada sin interrupción. Un cruce de caminos por donde pasaban caravanas que olían a incienso de Arabia, a seda de Persia y a grano de Egipto. Sus calles eran un murmullo de arameo, griego y latín. Bajo el sol implacable de Siria, los muros de adobe y piedra guardaban el frescor de los patios interiores, donde el sonido de una fuente era el mayor de los lujos. En esta ciudad de mercaderes y soldados, de eruditos y artesanos, vivía un hombre llamado Ananías. No era un personaje público. No era un fariseo prominente ni un saduceo acaudalado del templo. La tradición nos dice que era un hombre respetado en la comunidad judía, uno de esos pilares silenciosos sobre los que se sostiene la vida diaria. Quizás era un tejedor, sus manos expertas en el manejo de la lana y el lino, o tal vez un carpintero, con el olor a cedro impregnado en su ropa. Lo que sí sabemos es que su vida había sido tocada por una historia que venía de Judea. La historia de un rabino de Nazaret llamado Jesús, que había sido crucificado y que, según sus seguidores, había resucitado de entre los muertos. Ananías era uno de ellos, un discípulo, un seguidor del camino, como se llamaban a sí mismos en aquellos primeros días. No eran muchos en Damasco, una pequeña comunidad, una semilla plantada en tierra extranjera. Se reunían en las casas, no en sinagogas. Partían el pan en memoria de su Señor, compartían sus bienes y oraban en voz baja. Vivían con una alegría discreta, pero también con una creciente sensación de peligro, porque la historia que les daba esperanza a ellos, a otros les sonaba a blasfemia. Y las noticias que llegaban desde Jerusalén eran cada vez más oscuras. Hablaban de un joven diácono llamado Esteban, un hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, que había sido arrastrado fuera de la ciudad y apedreado hasta la muerte. Su único crimen había sido proclamar que Jesús era el Mesías. Y en el centro de esa tormenta, un nombre empezaba a sonar con una frecuencia aterradora: Saulo. Saulo de Tarso. No era un simple matón, era algo mucho más peligroso. Un hombre brillante, un fariseo educado a los pies del gran Gamaliel, un ciudadano romano con un celo que ardía como el desierto al mediodía. Saulo no veía a los seguidores de Jesús como simples herejes. Los veía como un cáncer que amenazaba con destruir el judaísmo desde dentro. Y se había propuesto extirparlo con la precisión de un cirujano y la furia de un inquisidor. Las cartas que llegaban a Damasco contaban cómo entraba en las casas de Jerusalén, cómo arrancaba a hombres y mujeres de sus familias y los arrojaba a la cárcel. No discutía, no debatía, actuaba.
Su nombre se convirtió en un susurro que helaba la sangre de los creyentes. Era la personificación de la persecución. Y ahora, el rumor se había convertido en una certeza. Saulo venía a Damasco. No venía a comerciar ni a visitar a su familia. Venía con cartas del sumo sacerdote, con autoridad oficial para arrestar a cualquiera que invocara el nombre de Jesús y llevarlo encadenado a Jerusalén. La pequeña comunidad de Damasco se contrajo como una flor bajo una helada repentina. Las puertas se cerraban con más cuidado. Las reuniones se hacían más secretas. Cada rostro desconocido en la calle era una posible amenaza. Ananías, como los demás, rezaba. Rezaba por protección, por perseverancia. Pero seguramente nunca, ni en sus peores pesadillas, imaginó la forma en que sus oraciones serían respondidas. Mientras el miedo se asentaba sobre la comunidad, algo extraordinario sucedía en el camino a Damasco. Saulo, el cazador, se acercaba a su presa. El sol golpeaba la tierra reseca. El polvo del camino se pegaba a su piel. Estaba a punto de culminar su misión, de purgar la sinagoga de Damasco de aquella peligrosa secta. Y entonces, una luz. Una luz del cielo, más brillante que el sol, lo envolvió a él y a sus compañeros de viaje. Cayó al suelo, deslumbrado, confundido. Y oyó una voz que le hablaba en hebreo, su lengua materna, la lengua de sus escrituras y sus oraciones. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién podía ser? Nadie lo había atacado. Estaba en la cima de su poder. ¿Quién eres, Señor?, preguntó, con la boca seca de polvo y de pavor. La respuesta lo destrozó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Jesús, el Nazareno, el crucificado, el hereje cuya memoria él se había juramentado a borrar de la faz de la tierra. Estaba vivo y le estaba hablando. En ese instante, el mundo de Saulo se hizo añicos. Sus certezas, su celo, su justicia propia, todo se convirtió en ceniza. Sus compañeros lo levantaron del suelo. Podía sentir sus manos sobre él, oír sus voces preocupadas. Pero cuando abrió los ojos, no vio nada. La luz que le había revelado la verdad también le había quitado la vista. El gran perseguidor, el hombre que aterrorizaba a las comunidades, tuvo que ser llevado de la mano como un niño, y así entró en Damasco, no como un conquistador, sino como un ciego desvalido. Lo llevaron a una casa en la calle llamada Derecha, la gran arteria que cruzaba la ciudad, y allí permaneció. 3 días en la más absoluta oscuridad, 3 días sin comer ni beber. ¿Qué pasaba por su mente en esas largas horas de ceguera y silencio? El eco de esa voz, el peso de sus crímenes, los rostros de los hombres y mujeres que había arrastrado a prisión. Toda su vida, toda su teología, se había derrumbado. Estaba en el fondo de un pozo, esperando. No sabía qué esperaba. Quizás la muerte, quizás un juicio. Lo único que podía hacer era orar. La noticia de su llegada corrió por la ciudad como un reguero de pólvora. Saulo está aquí, pero la historia era extraña. No estaba arrasando las sinagogas, estaba ciego, en casa de un tal Judas, y no comía nada. Para la comunidad de creyentes, esto no disminuía el miedo. Al contrario, ¿era una trampa? ¿Una artimaña para hacerles salir de sus escondites? El león herido es aún más peligroso. El terror no se disipó. Se volvió más complejo, más confuso. Se mezcló con el desconcierto. Y fue en medio de esta atmósfera de miedo y confusión que el Señor decidió hablarle a Ananías. No fue en un sueño espectacular, con ángeles y trompetas. Pudo haber sido en la quietud de su habitación, al final de un largo día de trabajo. Mientras rezaba, con el corazón encogido por las noticias que corrían por la ciudad, oyó una voz en su interior. Una voz que no era la suya,
pero que era más clara que cualquier sonido externo. Ananías. Él respondió como lo habían hecho los profetas antes que él, con la simpleza de un siervo que reconoce a su amo. Heme aquí, Señor. La orden que recibió fue directa, precisa y completamente demencial. Levántate y ve a la calle llamada derecha, y busca en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí, él ora. El Señor incluso le dio un detalle para tranquilizarlo, una prueba de que la visión era real. Le dijo que Saulo, en su propia visión, ya había visto a un hombre llamado Ananías que entraba y le imponía las manos para que recuperara la vista. Pero el corazón de Ananías no se tranquilizó. Se rebeló. El miedo, la prudencia, el simple instinto de supervivencia gritaron dentro de él. Su respuesta al Señor no es la de un autómata espiritual. Es la respuesta de un hombre de carne y hueso, aterrorizado. Es, en esencia, una discusión. Señor, dijo, y podemos imaginar el temblor en su voz. He oído a muchos hablar de este hombre, de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Ananías está informando a Dios, como si Dios no lo supiera. Está poniendo los hechos sobre la mesa. No es un desconocido, Señor. Sabemos quién es. Y no solo eso, añade. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Está diciendo, esto no es una misión, es un suicidio. Me estás enviando directamente a la boca del lobo. El hombre tiene papeles, tiene permiso legal para arrestarme, para encadenarme, para que acabe como Esteban. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación así, donde sientes que se te pide algo que va en contra de toda lógica, de todo instinto de autopreservación? Un llamado a perdonar lo imperdonable, a confiar cuando todo te grita que desconfíes, a dar un paso hacia la oscuridad con la única garantía de una voz interior. La duda de Ananías es nuestra duda. Su miedo es nuestro miedo. Su argumento con Dios es nuestro propio forcejeo con la fe cuando nos pide algo que nos parece imposible. Pero la respuesta del Señor no es una reprimenda, es una revelación. Es como si Dios abriera una pequeña rendija y le permitiera a Ananías atisbar la inmensidad de su plan. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En esa respuesta, todo cambió. Dios no negó el peligro. No le dijo a Ananías, no te preocupes, no te hará daño. No. Le reveló un propósito tan grande que el miedo de Ananías, aunque real y justificado, quedaba empequeñecido en comparación. Este hombre, Saulo, el destructor, iba a ser el constructor. El perseguidor iba a ser el apóstol. El que infligía sufrimiento iba a sufrir él mismo por el mismo nombre que ahora odiaba. Era una paradoja divina, una inversión total de las expectativas humanas. Y Ananías estaba siendo invitado a ser la bisagra sobre la que giraría ese destino. La discusión terminó. Ananías no hizo más preguntas. El miedo no desapareció por arte de magia, pero ahora estaba subordinado a una misión. Se levantó. Quizás se alisó la túnica, se lavó la cara con agua fresca para calmar los nervios, y salió de su casa. Comenzó entonces la que debió ser la caminata más larga de su vida. La luz del sol debió parecerle extrañamente nítida, los sonidos de Damasco anormalmente altos. Cada paso era un acto de voluntad. La calle derecha, la vía recta, era una de las principales de la ciudad, un largo corredor flanqueado por columnas. No era un callejón oscuro y escondido. Era un lugar público. Mientras caminaba, Ananías era un hombre llevando a cabo una tarea secreta a la vista de todos,
Pasaba junto a los puestos del mercado donde los vendedores pregonaban sus mercancías. Higos secos, aceitunas, telas teñidas de púrpura. El olor a pan recién horneado se mezclaba con el del cuero y los animales. Veía rostros familiares, vecinos que lo saludaban con un gesto de cabeza, sin tener la menor idea de la tormenta que se agitaba en el pecho de aquel hombre tranquilo. ¿Pensaría en dar la vuelta? ¿Se le ocurriría que todo podría ser una alucinación, un producto de la tensión y el miedo de los últimos días? Cada paso que lo acercaba a la casa de Judas era un paso que lo alejaba de la seguridad, de la lógica, de la vida tal como la conocía. Estaba caminando hacia su peor pesadilla, por orden de su miedo. Ora amor. La fe no es la ausencia de miedo, es la acción a pesar del miedo. Y Ananías caminaba. Finalmente llegó. La casa de Judas. No sería un palacio, probablemente una vivienda modesta como la mayoría. Se detuvo frente a la puerta. El corazón le martilleaba en el pecho. Este era el último umbral. Al otro lado de esa madera estaba el hombre cuya sola mención provocaba el pánico. El hombre que tenía el poder y la voluntad de destruirlo a él y a todos sus hermanos, en la fe. Respiró hondo y llamó. La puerta se abrió. Quizás fue el propio Judas quien lo recibió, o un sirviente. Ananías dijo para qué había venido. Busco a un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo condujeron adentro. La casa estaría en penumbra para protegerse del calor del mediodía. Sus ojos tardarían un momento en acostumbrarse. Y entonces lo vio. No era el monstruo que había imaginado. No era el inquisidor furioso. Era un hombre sentado en la oscuridad, encorvado, débil por el ayuno, desorientado por la ceguera. Un hombre completamente roto. El gran Saulo de Tarso, el terror de los cristianos, era la viva imagen de la impotencia. En ese momento, Ananías no vio al perseguidor. Vio a un alma necesitada de gracia. Su miedo, aunque todavía presente, se transformó en algo más. Compasión. Se acercó lentamente. El crujido de sus sandalias en el suelo de tierra apisonada sería el único sonido. Saulo, con su oído agudizado por la ceguera, alzó la cabeza en dirección al ruido. Ananías extendió las manos. Un gesto tan humano, tan sencillo. Un gesto de bendición, de curación, de conexión. Y las posó sobre la cabeza o los hombros de Saulo. Y entonces pronunció la palabra que lo cambió todo. Antes de la fórmula de curación, antes de la invocación del Espíritu Santo, vino una sola palabra que redefinió la realidad. Pudo haber dicho: Saulo, he venido a curarte. O, hombre de Tarso, el Señor me ha enviado. Pero no dijo eso. Lo que dijo fue mucho más radical. Fue un terremoto teológico y humano con varas magna, unido en una sola palabra. Hermano. Hermano Saulo. Pensemos en esto por un momento. Hermano. Ananías, el potencial mártir, llama hermano a su potencial verdugo. Es un acto de perdón instantáneo. Es una declaración de que, en Cristo, las antiguas divisiones han desaparecido. Ya no hay perseguidor y perseguido, enemigo y víctima. Solo hay dos hombres, ambos necesitados de la misma gracia, ambos hijos del mismo Padre. Esa palabra fue el primer evangelio que Saulo oyó de labios de un creyente. No fue una acusación, no fue un reproche. Fue una bienvenida a la familia a la que había jurado destruir. Y continuó: El Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento, dice el texto, le cayeron de los ojos como unas escamas. La metáfora es poderosa. No era solo una ceguera física. Eran las escamas del prejuicio, del odio, del celo mal entendido. Y de repente,
pudo ver. Y la primera persona que vio con sus nuevos ojos fue el rostro de Ananías, el rostro de la gracia, el rostro de un hermano que había vencido el miedo para traerle la luz. El resto sucedió con una hermosa sencillez. Saulo se levantó y fue bautizado. El agua lavó simbólicamente su antigua vida, la del perseguidor. Salió del agua como un hombre nuevo, y después de haber comido, recuperó las fuerzas. La crisis había terminado. La transformación había comenzado. ¿Y qué fue de Ananías? Aquí es donde su historia se vuelve aún más profunda. Habiendo cumplido el papel más crucial en la conversión del que sería el más grande de los apóstoles, simplemente desaparece del relato. No se une al séquito de Pablo. No busca reconocimiento. No viaja por el mundo contando cómo él fue el hombre que curó al gran apóstol. Vuelve a su vida, a su trabajo, a su comunidad, a sus oraciones silenciosas en Damasco. Su momento en el centro del escenario de la historia de la salvación fue breve, y fue suficiente. Es curioso cómo algunas de las figuras más cruciales de la historia dan un paso al frente para un solo acto decisivo, y luego vuelven a una vida de discreción. ¿Qué piensas de este tipo de santidad, la que no busca el centro de atención? Es una santidad de obediencia, no de ambición. Me gustaría leer tu reflexión en los comentarios. Ananías representa a tantos santos silenciosos, a tantas personas a lo largo de la historia cuya fidelidad en un momento clave hizo posible la misión de otros. Sin Ananías no hay Pablo. Sin su sí tembloroso, el apóstol de los gentiles podría haberse consumido en su ceguera y desesperación en aquella casa de la calle derecha. La mayor parte del Nuevo Testamento, las cartas que han formado el pensamiento cristiano durante 2 milenios, penden del hilo de la obediencia de este hombre de Damasco. La tradición nos cuenta un poco más. Nos dice que Ananías no se limitó a volver a la oscuridad para siempre. Continuó sirviendo a su comunidad y con el tiempo se convirtió en su líder, en su obispo. Predicó el Evangelio en Damasco y sus alrededores, la misma fe que en otro tiempo le había costado tanto miedo defender. Y al final, su vida llegó a un cierre que le da un eco poético y terrible a su encuentro con Saulo. Salió de Damasco para predicar en Eleuterópolis, y allí, según la tradición, fue arrestado por el gobernador Licinio. Fue torturado por no renunciar a su fe. Y finalmente fue llevado fuera de la ciudad y apedreado hasta la muerte por la multitud, sufriendo el mismo destino que Esteban, cuyo martirio había encendido el celo perseguidor de Saulo. El hombre que se enfrentó a la amenaza de la muerte para salvar al perseguidor, finalmente encontró la muerte a manos de otros perseguidores. Su vida fue un paréntesis de gracia que comenzó y terminó con el martirio. Hoy en día, en el barrio antiguo de Damasco, todavía se puede visitar una pequeña capilla subterránea, la llamada Casa de San Ananías. Es un lugar sencillo, de piedra, silencioso, un remanso, de paz en medio del bullicio de la ciudad. Estar allí es sentir el peso de la historia, la densidad del tiempo. Es recordar que en lugares como ese, personas ordinarias tomaron decisiones extraordinarias. La historia de Ananías no es la de un superhéroe de la fe. Es la historia de un hombre que tuvo miedo y aún así obedeció. Un hombre cuya grandeza no reside en milagros espectaculares ni en escritos teológicos, sino en su capacidad para escuchar una orden difícil y llevarla a cabo. Es el santo patrón del coraje silencioso, de la obediencia que cuesta, del pequeño sí que puede tener consecuencias cósmicas. Nos enseña que para cambiar el mundo no siempre hace falta estar en el centro, a la vista de todos. A veces la tarea más importante es simplemente caminar por una calle que nos da miedo, llamar a una puerta que preferiríamos evitar,
y ofrecer una palabra de gracia a la persona que menos creemos que la merece. Nos enseña que a los ojos de Dios no hay enemigos, solo futuros hermanos esperando una palabra que les devuelva la vista. Si la historia de Ananías te ha conmovido, te animo a compartir este video para que su ejemplo de valentía silenciosa llegue a más personas. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para seguir explorando juntos estas vidas que iluminan la nuestra.